creo yo, es la mejor y mayor expresión del amor en todo el sentido de la palabra. El amor no tendría una expresión profunda si es que no existiese el sentido del perdón. Quiero preguntarte, ¿cómo tú sabes que Dios te ama? ¿Por qué sabes que Dios te ama? ¿Ah? Antes de hablar de perdón y todo, ¿por qué sabemos? Porque de pronto uno dice, sí, Dios me ama, sí, yo creo que Dios nos ama a todos, y ahí ya estamos respondiendo. Es como que Dios dijo, los amo a todos y a mí también, y me ama porque ama a todos, y en ese sentido no me siento especialmente amado. Pero me siento especialmente amado cuando yo sé que a pesar de todos mis errores, a pesar de todas las cosas que yo he hecho en contra suya, el Señor me ha perdonado. El Señor me ha expresado su corazón así. Estas dos palabras que en el castellano nosotros las tenemos con 5 letras cada una, son palabras cortas, a duras penas tienen 2 sílabas estas dos palabras, el amor y el perdón. Son poderosas para transformar la vida de cualquiera. Yo creo que Dios, cuando permitió al hombre inventar los idiomas o conformar los idiomas en el castellano, nos permitió el tener estas dos palabritas cortitas, porque decir perdón muchas veces es difícil. Si fuera larga la palabra, quizás no nos animaríamos, o quizás perderíamos el impulso diciendo una palabra larga. Son palabras cortas pero poderosas. Amén. Por tanto, hoy día yo quiero que tomemos esto en nuestro corazón, porque la celebración de la mesa del Señor tiene que ser una celebración de verdad entendida en lo que debemos hacer. Pablo les decía a la iglesia en Corinto que tengan cuidado de cómo se celebra la mesa del Señor, porque tristemente la iglesia en Corinto había tomado una manera de hacer las cosas que la celebración de la mesa del Señor se había vuelto quizás un rito, y no solo un rito, sino que ellos estaban mezclando costumbres del mundo o paganas con la costumbre que les había sido enseñada, que más que costumbre es muy profundo. Pero ellos habían comenzado a hacer de esta celebración inclusive tiempo de borrachera. Tiempo en que la gente iba y saciaba, entre comillas, porque esta sí era una cena que era con alimento y bebida. Entonces lo que hacían era saciarse ellos, no esperar a su hermano, estar ebrios muchos de ellos, porque esa era la costumbre del lugar, y de pronto permeaba la iglesia. Y Pablo les dice, tengan cuidado. Tengan cuidado, no vaya a ser que participen de la mesa del Señor con un corazón no correcto. ¿Dónde entra la no corrección del corazón para participar dentro de esto? El no tener la visión clara de qué es lo que hago. No es pasar por pasar, no es tomar el vino y el pan como lo vamos a hacer simplemente porque mi vecino lo está haciendo, o simplemente porque de pronto me van a mirar mal si es que yo no lo hago, sino entender que hay algo mucho más profundo que lo natural. Quizás los corintios o los recién llegados a la iglesia en Corinto no entendían eso, y quizás pensaban, como alguna vez en anécdota yo les contaba, que unos hermanos les decíamos, les invitábamos, como hacemos siempre, la siguiente semana vamos a tener Santa Cena. Y se venían preparados, ¿no? Hasta parecía que ya tenían su baberito puesto, sus cubiertos, o venían sin comer, porque en la congre vamos a comer porque hay Santa Cena. Y pensaban que era natural, que les íbamos a ofertar un alimento. Pero para nosotros la profundidad del significado de este tiempo es total y completamente espiritual. Por eso hay que preparar el corazón para esto. Y no hay mejor manera para preparar el corazón que entender el significado del perdón. Porque esto se celebra justamente por eso.
En momentos más vamos a dar lectura a la institución de la mesa del Señor o de esta comunión de los santos. Y cuando Jesús les habla de una manera tan interesante, porque primero habla del pacto, el nuevo pacto en su sangre. El pacto de Cristo es un pacto de perdón. Él murió para que nosotros no fuésemos castigados. Él murió para que el castigo de nuestra paz fuera sobre Él y para que nosotros no tuviéramos que sufrir muerte por causa de nuestros delitos, sino Él pagó para que nosotros pudiésemos ser excluidos del sentido del pago que debiéramos hacer. Él nos perdona. Amén. Entonces el perdón mayor lo recibimos del Señor. Pero también la palabra, y eso lo vamos a ver, nos insta a entender que nosotros perdonamos o somos perdonados en la medida en que perdonamos. Y eso, la palabra tiene muchas partes. Vamos a hablar un poquito de los aspectos del perdón como están presentados en la palabra. Primero, en el perdón, nosotros vamos a ver la mente, el corazón de Dios hacia nosotros los pecadores. ¿Ya? ¿Cuál es el corazón de Dios? Vamos a Hebreos, por favor, al capítulo 10, verso 17. Hebreos 10, 17. ¿No hay nadie libre? Voy a leer un poquito antes, ya, para entender el contexto. Desde el verso 15 dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Nunca más me voy a acordar de sus pecados ni de sus transgresiones. En la versión inglesa, en lugar de transgresiones, habla de iniquidades, habla de una violación contra la ley, maldad, impiedad, infracción de la ley. Dice: no me voy a acordar de cuántas cosas ilegales ustedes han hecho. Hay un sentido del corazón de Dios en esta dirección. Miren cómo habla del pacto. Haré un nuevo pacto y pondré en sus corazones mis leyes. Pero eso se va a dar, dice, y esto es manejado dentro de la lógica espiritual que nosotros tenemos que manejar. Solo se puede dar eso si es que nosotros valoramos lo que significa el perdón de Dios. Por eso acá la palabra nos insta a eso. Dice: no me voy a acordar más de sus transgresiones, no me voy a acordar más de sus pecados. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere mostrar la esencia de su amor en su perdón, para que entremos en el nuevo pacto, para que valoremos el nuevo pacto, para que entendamos que ese nuevo pacto ha sido en la relación, ha sido hecho en la relación de que en términos legal, respecto al pecado, nosotros vamos a hablar de la imputación del pecado. Si hay algún entendido en leyes en la sala, la palabra imputación es una palabra que se usa mucho en ese ámbito, ¿no es verdad? Entonces, cuando una persona está siendo acusada de algún delito, cuando una persona de pronto inclusive es juzgada por el delito y es condenada por el delito, significa que se le ha imputado, ¿no? O sea, se le ha cargado con eso, si puedo decirlo de otra manera, se le ha identificado con ese delito. Ahora, noten lo siguiente: cuando Jesús vino a morir por nosotros, cuando Jesús vino a hacer una obra que nadie más la podía hacer, porque solamente un hombre sin pecado
podía pagar por los pecadores. Jesús vino para que lo que debiera ser imputado a nosotros, ese delito del cual debiéramos ser primero condenados y por el cual debiéramos pagar, Él se presentó para decir: será sobre mí la imputación de ese pecado, porque ellos van a ser libres por causa de la determinación que yo tomo. Yo me presento por ellos. Yo, que no tengo culpa, yo que soy inocente, voy a pagar por todos los pecadores. Ese es el poder de la asignación de nuestro pecado sobre Cristo. Ahora, quiero que entiendas eso, porque a veces esto es tan teórico en nuestra vida, es algo que muchas veces se nos ha hablado, pero no lo hemos entendido, porque todavía nosotros seguimos en nuestra mente y en nuestro corazón cargando, como si agradara a Dios, que nosotros estemos todo el tiempo: pero yo soy terrible, es que el Señor seguro se acuerda que yo el siglo pasado, porque no estamos tan lejos, de pronto he cometido este error y no me puedo parar porque me siento mal. Sabes, si tú no entiendes cuál es el poder y la belleza del perdón, tu vida espiritual va a ser tan famélica, tan flaca, tan poco fuerte, que de pronto no vas a poder gustar las delicias del Señor. Cuando de pronto entiendes que el Señor se llevó, Isaías dice, cargó sobre Él todos nuestros pecados. La palabra dice: el Señor se llevó, a Él se le imputó el delito que yo debía pagar. Por eso la muerte de Cristo fue una muerte terrible. Hace algunas semanas yo les leía un texto de cuál fue el dolor que el Señor sintió, porque no fue fácil cargar el pecado de toda la humanidad. Ahora, cuando digo toda, me refiero a la que existió, a la que hoy existe y la que existirá. Porque Jesús no murió solo por los que estaban presentes ese día. Jesús no murió solo por los que habían muerto hasta ese tiempo. Murió por ti, a pesar de que tú todavía no estabas vivo sobre esta tierra. Y murió por el que mañana va a nacer. Si el Señor no viene antes y los humanos siguen multiplicándose, el Señor murió por los que van a nacer pronto. Ahora, ¿qué hace? El delito nuestro le es cargado a Él. Por eso todo el horror más grande le sucede al Señor. Por eso el dolor más terrible lo tiene que cargar Él. Por eso el Señor oró al Padre. Por eso Jesús, sabiendo el peso en su humanidad que debía llevar, oró al Padre para recibir fuerzas de Él, pero para confirmar su decisión. Estando en el Getsemaní, Jesús oraba y decía: Padre, si hay alguna otra forma, denotando un poquito su humanidad, mostrando que quizás en su humanidad no podía comprender el todo, porque Él decidió volverse hombre, completamente hombre. Le decía: Padre, si hay otra manera, pero por delante está mi decisión de que se haga tu voluntad. Porque si no hay otra manera, porque en las traducciones perdemos mucho la esencia, porque las siguientes veces que Jesús ora, básicamente ya no le dice si hay otra manera. Es como no hay otra manera, Señor, hágase tu voluntad. Qué distinto es eso, ¿no es verdad? Cuando Jesús ora y la presión humana sobre Él era tan grande, todo lo que Él estaba sufriendo en ese tiempo, que de pronto me olvidé cuál es el término científico que se usa para esto, porque la palabra solo lo describe como que grandes gotas de sudor como de sangre fluían de Él. Cuando una persona, y esos son límites súper extremos, está en un momento de tensión, en un momento muy fuerte, no sé si llamarle de estrés, porque eso
como que no sé si venga acá, pero Jesús estaba sufriendo un momento de tensión tan fuerte que dice que los capilares o las venitas y demás comenzaban a quebrarse y comenzaban a mezclarse con el sudor, y por eso cuando caían como grandes gotas de sangre. No es que Jesús tenía una herida, él estaba prácticamente transpirando esto con una tensión tan fuerte porque él estaba decidiendo por ti. ¿Sabes? Su amor es tan grande que nada lo detuvo. Había oposición. Jesús sabía que aún lo que iba a hacer no iba a ser valorado en su tiempo. Era tan grande lo que él iba a hacer, pero había tal ceguera en la humanidad que personas como Judas estaban dispuestos a traicionar esta obra tan grande del Señor por miserias. Estaba estudiando esa parte y Judas decide venderlo al Señor, decide traicionarlo por una cantidad. Quizás él esperaba, porque de pronto entre los judíos Jesús era el más buscado, Jesús era el más odiado por todo el Sanedrín, por toda la cúpula política y religiosa de ese tiempo. Era tan odiado que las personas de ese tiempo que se creían moralmente correctas decidían hacer cosas incorrectas solo por librarse de Jesús. Judas, mirando eso, pensó: si yo voy y lo entrego, si yo voy y lo traiciono, seguro me van a dar una gran suma de dinero. Y lo interesante es que le dieron solo el valor de la libertad de un esclavo, que no era mucho. Era una porción que quizás servía como sirvió luego para comprar un campo, pero no era una riqueza demasiado grande. Y su decepción quizás fue esa, porque si ustedes saben, Judas luego fue a devolver lo que le habían dado. Y no lo recibieron. Más bien lo que Judas fue a devolver, no lo recibieron. Eso no podía volver a entrar al arca de la ofrenda porque todavía ellos tenían sus leyes. Entonces decidieron comprar un campo donde finalmente Judas terminó muriendo. ¿Cuántas veces nosotros hemos traicionado la obra de Cristo? ¿Cómo hay hoy día gente que desvaloriza esto? No sé si tú, navegando en el internet, mirando las redes sociales, te encuentras con gente que hace chistes groseros, que juzga de una manera tan poco sensible con la espiritualidad de lo que significa la obra de Cristo. A mí me duele el corazón porque son comentarios de gente que yo conozco, gente que he considerado y sigo considerando amigos míos en algún momento, quizás por frustraciones, por su manera de pensar. Comienzan a poner cada cosa desvalorizando el sacrificio de Cristo. Porque ese es el corazón del hombre, tristemente. Si tú no valoras lo que Jesús hizo por ti, ¿cómo disfrutarás tu vida cristiana? Su sacrificio es irrepetible. Nadie más lo puede hacer. Fue hecho una vez y por todas, dice la palabra. En este sacrificio Jesús desea mostrarnos ese amor. Dios nos perdona en Cristo, dice la palabra. Vamos a Efesios 4:32.
Escuchen esto, porque el perdón de Dios está relacionado también a lo que nosotros debemos vivir. La palabra dice aquí en Efesios, al terminar el capítulo 4, dice: antes sean benignos los unos con los otros, sean misericordiosos. Y luego dice: perdonándose los unos a los otros, como también fueron perdonados en Cristo Jesús. La palabra dice: antes sean benignos los unos con los otros. ¿Qué significa? Busquen el bien de los demás. Porque aquí hay una relación. Dice: perdónense, porque también ustedes fueron perdonados en Cristo Jesús. Hay el deber del perdón en la vida del cristiano. Quiero decirte, no es una opción. No sé cuál sea tu historia, no sé lo que hayas pasado, no sé los traumas más terribles que puedas pasar, pero quiero decirte, si eres hijo de Dios, tienes el deber de perdonar. Yo sé que hay mucha gente que muchas veces dice: pero usted no sabe toda la historia. Si usted le hubiesen hecho, no perdonaría. Si a usted le hubiesen traicionado, si a usted lo hubiesen vejado como han hecho conmigo, si a usted lo hubiesen humillado como han hecho conmigo, usted no diría lo mismo. Pero sabes, no se trata de que yo esté en tu lugar. Se trata de la decisión que tú tomas. Porque alguien sí estuvo en tu lugar. Ese alguien se llama Cristo. A él le humillaron por todas las humillaciones tuyas. Él sufrió de manera extrema las cosas para que nosotros pudiéramos ser libres de todo lo que nos ha tocado sufrir por consecuencia de nuestras propias acciones o por la maldad existente en el mundo. Dios no es culpable. No puedes apuntarle con un dedo acusador y decirle: ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué no me cubriste? ¿O por qué no me defendiste? Sabes, el Señor conoce. Y Él ha provisto para nosotros sanidad cuando viene el perdón, el entendimiento del perdón. Cuando tú te acercas a Él y le dices: Señor, perdóname, soy un pecador, soy terrible, perdóname. El Señor dice: te perdona. ¿No has leído acaso Primera de Juan 1:9, donde dice que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad? ¿Sabes? Lo único que tienes que hacer es una confesión de corazón, algo que sea totalmente genuino, y decirle: Señor, perdóname. ¿Qué hace el Señor? Te perdona, y no solo te perdona, te limpia. Él no solo te perdona, te da otra vez la cualidad de hijo. Te pone vestiduras nuevas como en el hijo pródigo. Te pone calzado, te pone un anillo. Te declara hijo. Este es mi hijo que estaba muerto y hago fiesta porque ha vuelto a la vida. Eso es lo que dice el Señor cuando te perdona. No solo te perdona, festeja el que hayas regresado. Si el perdón de Dios es así de supremo, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar al que nos ha ofendido? Sabes, a veces yo veo y no sé, a ratos me siento un poco extraterrestre, porque he tomado una decisión en mi corazón. Y a veces yo, como cualquiera, creo, yo juzgo las actitudes de los demás conforme a mis actitudes. Y no digo que yo sea perfecto, por si acaso. Pero a veces me cuesta entender por qué una persona dice: no, es que yo no puedo perdonar, es que lo que me han hecho y que no sé qué y que no sé cuántos. Digo, ¿cómo es que no puedes? Pero luego entiendo que quien dice eso regularmente no valora el perdón de Dios como
tiene que ser valorado. Piensa en el perdón de Dios como algo mecánico, o quizás inclusive como algo obligado de parte de Dios. Dios me tiene que perdonar. Pero nosotros no somos capaces de soltar en perdón. La palabra dice que seamos perdonadores como Él nos perdona. No podemos nosotros hacer otra cosa. Me corregirán ustedes si de pronto tienen una mayor profundidad en el idioma inglés en particular. ¿Alguien sabe cómo se dice perdón en inglés? Forgive. ¿Sí? ¿Y cuál es otra palabra que nace de forgive? Hay algo que es interesante. Comparten una raíz: olvidar. Qué interesante, ¿no es verdad? Porque nosotros en el castellano agarramos, yo perdono, mas no olvido. Y quizás alguien que hable inglés te vendrá a decir, te cuento que cuando dices perdonar en inglés, estás diciendo también olvido. Pero obviamente acá la lógica viene, no es que olvidas, no es que se te borra, el Señor te resetea la mente. Olvidas no el hecho, olvidas el sentimiento, olvidas el dolor. No sé si me dejo entender. Olvidas lo que te causó y de pronto sabes que ocurrió. Todavía queda en tu memoria cómo quizás te sentiste, pero en tu corazón se olvidó ese dolor. En tu corazón se olvidó la tragedia. En tu corazón se olvidó todo ese sentimiento. Ya no te destruye. Ese es el verdadero perdón que el Señor quiere que otorguemos. Porque algo que el Señor hace es que cuando Él perdona, olvida. La palabra lo dice reiterando esos dos sentidos. Cuando Él perdona, olvida. Si Él lo hace, ¿por qué no yo? Si Él lo hace, ¿por qué no lo hago yo? No, es que Él es Dios. ¿Qué excusa más cobarde? ¿Acaso no eres hijo de Dios? ¿Acaso no habita en ti el Espíritu Santo? ¿Acaso no es el Espíritu Santo el que te empodera para las cosas espirituales? Por tanto, si tú dices y permaneces en falta de perdón, es porque no has entendido la potencia del amor de Dios y no has valorado en su verdadero sentido el perdón de Dios. No voy a extenderme mucho más, pero quiero que veas, como siempre tengo harta información, pero Jesús contó una historia de los dos deudores, ¿se acuerdan? Esta era una historia que habla de otro aspecto del perdón, que tiene que ver con una decisión soberana. En esta historia se cuenta cómo una persona le debía al rey un montonar de plata. No voy a comenzar a decir cuánto le debía, pero le debía un montón. Y dice que cuando el rey quería cobrarse esto, básicamente ordena a que lo echen al calabozo y que le quiten todo lo que tenía, e inclusive su familia más venga a pagar la deuda que era impagable. De alguna manera se quería cobrar el rey. Y este hombre no tenía lo necesario para pagar. Por tanto, dice que se arrodilla, llora y le pide perdón. Y el rey le dice: por cuanto has hecho esto, no te voy a cobrar nada, eres libre. Tranquilo, puedes irte. Y este hombre, saliendo de la presencia del rey, después de haber experimentado lo que para cualquiera de nosotros debiera ser la experiencia más profunda, más poderosa del amor de Dios, sale y se encuentra con alguien que tenía una deuda con él, que comparada con la deuda que él tenía era nada.
Era absolutamente nada. Era cobrar algo que tú podías sencillamente perdonar. 3 meses de sueldo, entre comillas, de una persona. Eso es lo que le debía, de un obrero. Y este hombre le dice: págame lo que debes. Y lo agarra del cuello todavía. Qué fácil olvidamos el favor de Dios. Qué fácil nos es a nosotros olvidarnos de la grandeza del amor de Dios y la belleza de su perdón para ir a tomar del cuello a cualquiera y tratar de que nos paguen. Ahora, estas deudas no son financieras para nosotros. Son deudas morales, son deudas que de pronto tratamos de que sean resarcidas en nuestro corazón, pero con una actitud tan terrible que dice esa historia que, viendo el rey lo que este hombre había hecho, ordenó volverlo a tomar a este hombre y meterlo al calabozo. Y no solo estar ahí, sino ser torturado por todo el mal que había hecho. ¿Por qué? Yo muchas veces me pregunté por qué no lo había perdonado. ¿Acaso es que hay una relación muy íntima del perdón con lo que nosotros también hacemos? ¿Sabes por qué no disfrutamos el perdón de Dios muchas veces? ¿Y por qué nos autocondenamos demasiadas veces? Porque no sabemos perdonar a los que nos han ofendido. Porque nuestra petición de perdón a Dios es tan ligera porque no estamos determinados a perdonar al que nos ofende. Por tanto, lo que hacemos pasa solo por mera palabrería, porque igual vamos a terminar en la cárcel de la amargura, en la cárcel donde vamos a ser todos los días torturados por el pensamiento: mira lo que me ha hecho este sinvergüenza, por su culpa estoy ahí. Pónganse a pensar en este hombre que primero recibe la alegría de que es libre y luego es vuelto a meter a la cárcel por haberlo agarrado del cuello al que le debía. ¿Cómo se sentiría estando en la cárcel? El doble de enojado con ese otro. ¿Por qué? Porque por su culpa, este sinvergüenza que no me ha pagado, ahora estoy aquí, yo ya era libre. No. ¿Saben por qué guardamos esa amargura? Porque no entendemos lo que el Señor quiere hacer. En Hechos 26:18 habla de la libertad que tenemos de nuestra culpabilidad, cuando dice: para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. ¿Sabes? El perdón de Dios a veces es tan sencillo y por eso no lo valoramos. Porque sabes que hay que aplicar para ser perdonados: fe, nada material, ningún otro esfuerzo. A veces esto es, no sé, yo lo miro humanamente como injusto, porque a Jesús le costó llorar y estar y sufrir, y a mí me cuesta creer. Para yo ser perdonado, Jesús fue humillado. Pero yo, para recibir el beneficio del perdón, lo único que tengo que hacer es creer. No tengo por qué sufrir, no tengo por qué llorar, solo decir: Señor, te creo, recibo, gracias, amén. Parece humanamente injusto, pero sabes, es que la fe tiene que ser siempre bien aplicada, porque la fe es un regalo que el Señor ha puesto en nuestra vida. Porque no es solo: sí, recibo porque me conviene. No, eso no es fe. La fe es poner todo nuestro corazón en lo que estamos haciendo. Por tanto, hoy día yo quiero invitarte a que tu corazón esté siempre dispuesto a adorar a Dios por el gran sacrificio que hizo por ti. Nunca se te olvide el sacrificio de Cristo por ti, porque por ese sacrificio eres declarado libre de culpa. Eres declarado una persona inocente, a pesar de haber sido el culpable número 1. Pero también nunca se te olvide que lo que recibiste por esa gracia, por gracia también tienes que entregar.
Porque es muy sencillo venir a la mesa del Señor y decir: sí, Señor, renuevo mi pacto, perdón, me he portado mal, sí, tú sabes, he sido un cabeza dura, no, mira, Señor, sí, entiendo, ya, perfecto. Esa es tu oración. No sé si ores así. Muchas veces yo oro así con el Señor. No te parecerá muy espiritual mi oración, pero es mi charla con Él. Pero sabes, a veces cuando el Señor dice: perfecto, ya, no hay lío, pero tengo contra ti algo, que sigues odiando a tal persona, que en tu corazón sigue permanentemente el dolor de eso. ¿Por qué no has olvidado? No, Señor, tú sabes lo que me han hecho. El Señor te dirá: y lo que me hiciste tú y toda la humanidad. Porque esto no tiene parangón. O sea, nosotros nos lo merecemos. No sé, no sé si me dejo entender. Por nuestra naturaleza nos lo merecemos. No quiero victimizar a nadie, pero nos lo merecemos. Lo que nos acontece es nada a lo que debiera acontecernos en verdad. Por una mentirita blanca debiéramos ser muertos, pero no hemos muerto, a pesar de que decimos: ya estoy llegando, y mentira, sigues a 10 cuadras. Por esa tontera debieras morir y no mueres. ¿Cuántas veces has dicho eso? Dile que no estoy. Por eso debieras morir. Y el Señor no permite tu muerte. Nos merecemos lo que nos acontece por nuestra naturaleza de pecado. Pero pregunto, ¿Jesús se lo merecía? El Dios perfecto pagando por los imperfectos, y los imperfectos todavía rechazándole. No es justo. Por eso no hay comparación. Nunca digas: es que Él es Dios, por eso perdona. Yo no. Y Él sabe mi corazón. Claro, lo sabe. Sabe que tú te estás negando a una vida libre, exitosa en Él. Te conviene sanar tu corazón en el perdón. Te conviene valorar su perfecto amor y su gracia duradera. Te conviene hacer lo que el Señor desea para que seas restaurado a tu comunión con Él. Amén. Amén. Eso es lo que vamos a hacer ahora.